Cordial saludo, profesor y compañeros. A continuación, les vamos a hablar un poco acerca de las políticas británicas en las primeras colonias americanas y también una crítica a la visión militar sobre el establecimiento y efecto sobre la construcción de la tradición legal estadounidense. Cabe resaltar que este texto fue escrito por nuestro profesor Mauricio Beltrán Camacho. Para empezar, cuando se introdujo la idea en la década de los 90 sobre la tradición jurídica del common law, César Gaviria le apostaba a esta bondadosa figura. Dada la experiencia de la tradición anglosajona, en particular la de Estados Unidos, que él poseía, siendo este país también el primero que acaparó la atención de los estudios nacionales. Sin embargo, pues la discusión que genera el análisis del common law apenas inicia en Colombia e Iberoamérica. Hay tres traducciones de diferentes autores, como lo es Rolando Serrous, Alan Faworth y Lowers Friedman. Ellos abordan el estudio que los factores incidieron en la formación y consolidación de las primeras colonias en los últimos 25 años del siglo XVI y los primeros 20 del siglo XVII. Serrous dice en su capítulo Historia y originalidad del derecho norteamericano que el derecho inglés, es decir, no era idóneo, no estaba de acuerdo con el derecho idóneo, porque él decía que como que no tenía todas las herramientas para enfrentar las problemáticas que tenían las colonias en plena mitad del siglo XVII. Por su parte, Farworth afirma el conocimiento de Serrous, pero también él dice que no es posible una comprensión adecuada del sistema legal jurídico norteamericano sin el previo conocimiento de cómo fueron fundadas estas colonias en una única nación. Por último, el profesor estadounidense Friedman, en su introducción al derecho norteamericano, nos afirma que el derecho sería solo un conjunto de palabras escritas en un papel si no tuviéramos en cuenta cómo la gente, la sociedad actual piensa, siente y actúa frente a la ley. Él también dice que para afirmar lo que da el movimiento al sistema jurídico es la cultura jurídica. Por otro lado, en nuestro sistema, la tendencia a legislar por parte de los españoles debe poseer varias formas de regulación escrita, mientras que en Estados Unidos no se hace a través de la escritura, sino que se hace a través de la autorregulación. Es decir, cada quien mira, observa, analiza qué está bien y qué está mal. Hola, buenos días profesor y compañeros. Mi nombre es Lizeth Cortés y hoy les vengo a hablar de las políticas británicas en las primeras colonias americanas. ¿Por qué la autonomía? Para explicar de por qué la autonomía, empezaremos hablando del siglo XVI y primera mitad del siglo XVII. Cuando América se vuelve un motor económico para Europa en estos mismos años de tecnología, negocios, política y cultura. Colón tenía pensado llegar al oriente rápido para facilitar el comercio, reducir los gastos de importación de los textiles, colorantes y especies que tenían buena demanda en Europa. En 1492 habían empresas dedicadas a la exploración en el cual Europa patrocinó para agilizar su búsqueda por el afán de un mejor comercio y también estaban dispuestos a financiar a aquellos hombres que plantearan planes sensatos para establecer comercio con Asia. Colón, debido a sus cálculos erróneos del diámetro de la Tierra, creía que podía llegar al oriente aventurándose en el Atlántico y así desechar las rutas más seguras que era bordear el continente africano. Por tal motivo le costó encontrar un patrocinio para emprender su aventura. El navegante italiano John Cabot recorrió el Atlántico Norte en 1497 y lo patrocinó el primer rey inglés de la dinastía Tudor, Enrique VII, en 1485 a 1509. John Cabot, en cambio, de hallar Cathay, Japón y las 7 ciudades de Oriente. Era tal el prestigio de Colón en 1943 que después de su primer viaje, los reyes de Castilla, basados en los primeros resultados de la exploración, ordenan una segunda, ya no con 3 barcos,
sino con 17 y unos 1.200 hombres. Cuando aparece el primer mapa de América en 1507, a partir de las conclusiones de Américo Vespucio, se concluye que definitivamente Colón había llegado a un nuevo continente. Los franceses, holandeses e ingleses empezaron a entrar a tener una tajada de la riqueza que había en este nuevo continente. En el siglo XVI, la riqueza era la acumulación de dinero y oro a través del control del mar, los mercaderes, la protección de la industria, la restricción de exportaciones de materias primas y una intensa actividad de comerciantes locales. Llevó a lo que se conocería como el mercantilismo. En España surgió una necesidad que exigía un nacionalismo económico con soberanía nacional, participación y consentimiento. Entonces, ¿a qué vamos con la pregunta de por qué la autonomía? Pues los países fueron colonizando y fueron adquiriendo sus propias riquezas. Entonces, esto los obligó a ser soberanos, a tener una autonomía. Ya, muchísimas gracias. Buenos días, profesor y compañeros. Continuando con lo que estaba hablando mi compañera, después de Gilbert también vendrían otros aventureros, incluidos el medio hermano de Walter Raleigh, que también buscaba oro, plata o ubicaciones estratégicas para capturar barcos españoles. La búsqueda de oro, la plata y las ubicaciones son de la misma manera en que solía hacerlo Marco Polo. Esto no significaba que abandonaran la idea de encontrar un pasaje al Pacífico o buscar oro, porque el objetivo de Raleigh era encontrar un mundo nuevo que le trajera oro, orgullo y gloria, pero sí lo demostraba. Después de 2 años de inútiles aventuras en busca de oro en el río cercano, Raleigh y sus soldados regresaron a Inglaterra. Un año después, regresaría con 120 personas del pintor John White, con el objetivo de establecer una pequeña colonia en la isla de Roanoke. White regresó con provisiones, pero la guerra con España lo obligó a posponer su viaje de regreso a la colonia. Una vez que cada colonia agrícola comienza a traer dividendos a sus socios, se podía demostrar que solo a través del apoyo sin interferencia de la familia real británica se puede garantizar la viabilidad económica del propio reino. El profesor Larrant James informó que este elegante caballero inglés regresó de una colonia en las Bermudas en 1613 después de que se le pidiera que cortara árboles y construyera fortificaciones. En 1606, cuando la Compañía de Virginia estableció con éxito una compañía en Jamestown, un caso que lo demostró. Según el acuerdo con la familia real, el rey tiene el derecho a gobernar la colonia y ejercer este poder a través de un parlamento con escaños en Inglaterra. Como resultado, todos los miembros del comité de colonia estaban en guerra. Los colonos dispersos y desordenados descuidaron las tareas de agricultura, plantación y construcción. Finalmente, los colonos expresarían su voz en el gobierno y podrían elegir sus representantes para participar en el parlamento, que haría las leyes junto con un comité seleccionado por el gobernador. Tanto el gobernador como la empresa inglesa tenían el poder del veto y el Consejo Colonial podía vetar las leyes de la empresa. En el mismo año en que se fundó Jamestown, otra empresa estableció una nueva colonia en la que ahora es Maine, pero solo se puede sobrevivir un invierno. Gracias. Al principio del siglo XVI se dio una fiebre dorada la cual determinó el poder político, económico y judicial que se impuso en América, en el continente americano, en la época de las colonias. Después del descubrimiento de Colón, los españoles se impusieron y explotaron las riquezas de nuestra tierra. ¿Cómo afecta la política economista inglesa a la tradición jurídica estadounidense? El cual se basa en siendo Inglaterra la mayor potencia y el mayor descubridor de colonias, al cual se le tenía que brindar como un informe o cosas así. Pero pues en ese tiempo pues Inglaterra no daba abasto, ya que habían muchísimas colonias. Entonces se crearon se consideraron los 3 argumentos e hipótesis de los 3 pensadores de esa época, pero aquellos pensadores no tuvieron en cuenta
que, o sea, había muchísimas colonias, entonces como no había abasto, entonces los mismos colonos empezaron a requerir más, entonces ahí fue donde se dio como una fragmentación en el sistema político. Después de el establecimiento de las colonias y la explotación de los recursos naturales de dichas colonias en diferentes lugares de América, una forma de gobierno